Advertencia. Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los principios y filosofías de Radio Amiga y la Universidad La Gran Colombia. Prepárate para la entrevista de Amílcar, un espacio donde te informarás, aprenderás y te divertirás. Amílcar Hernández te trae entrevistas con invitados de todos los ámbitos: estudiantes, docentes, periodistas y funcionarios públicos y privados. Conéctate a través de nuestra página web www.radioamigainternacional.com. Amigas y amigos de Radio Amiga Internacional de la Universidad de la Gran Colombia, reciban un muy cordial saludo y la bienvenida a la entrevista de Amílcar. Aquí estamos, como todos los miércoles a las 11 de la mañana, en una cita imperdible, porque por estos micrófonos han desfilado muchos periodistas, funcionarios públicos y privados, colegas, estudiantes, profesores, porque esta es una cátedra de aprendizaje. La entrevista de Amílcar es una cátedra de aprendizaje, es una hora de clase para nuestros estudiantes, pero también para todos los miles y miles de personas que nos ven, porque nos ven, la radio ahora se ve, nos escuchan, no solamente en Bogotá, en Colombia, en el mundo, eso a través de las redes sociales también estamos en este momento, de manera pues que todos bienvenidos. Y como siempre, aquí les tengo un súper, hiper, mega personaje. Cada 8 días los he acostumbrado a tener un súper, hiper, mega personaje. El decano de la Facultad de Derecho se ríe cuando digo eso. Un súper, hiper, mega personaje invitado hoy es nadie más y nadie menos que Esteban Hernández. ¿Quién es Esteban Hernández? Esteban Hernández es un joven periodista que estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana. Es un joven periodista que ha hecho una carrera muy interesante y de eso nos va a hablar más adelante. Ha comenzado en la radio, estuvo en RTBC, estuvo en Colmundo, que me acuerde, ahora él nos refrescará la memoria. Y hoy, ¿qué hace Esteban Hernández? Esteban Hernández trabaja en Voz Populi de Blue Radio, es el subdirector de ese programa, un programa de humor y de noticias. Ya nos va a contar qué hace él allá y cómo es eso de hacer humor y noticias para entretener. De eso también vamos a hablar más adelante. Bueno, sin más antesalas, Esteban, bienvenido. Buenos días, Amílcar, y buenos días para todos. Qué bueno estar aquí en Radio Amiga. La radio, sí, la radio ahora se ve, además porque hay toda una generación que son precisamente quienes están cursando, por ejemplo, en la universidad en este momento, que nació con una radio visual, que no entiende el concepto de encender en radio en una casa, que enciende el radio en el computador, en el celular, pero que el aparato del radio del siglo XX no lo tienen ni siquiera en el radar. Entonces, la demanda de ver la radio es muy necesaria desde hace aproximadamente una década, y la radio se ve en todas partes gracias a las redes sociales. Así que muy feliz de la invitación, Amílcar, y buenísimo que estamos aquí. ¿Cuántas, Esteban, que usted no escucha radio en un aparato análogo? ¿O alcanzó a escucharlo? Sí, sí alcancé, pero yo no es en un aparato análogo. Yo creo que unos 10 años, tal vez, por lo menos. De pronto, porque los radios de los carros ya no cuentan como aparato análogo porque son unos dispositivos digitales. Entonces el radio del carro, que además va integrado al celular, pues ya no cuenta realmente como el radio análogo, que era, para los que no alcanzaron ni a conocerlo, un radio que podía funcionar con pilas o enchufado a la pared, con un cable. Eso todavía existe y seguramente en las casas de los papás y los abuelos puedan encontrarlo, los más jóvenes, pero pues la radio sí hace ya, yo creo que unos 20 años o más se oye de manera digital, y los aparatos análogos pues condenados a desaparecer. De hecho, hoy en día es muy difícil encontrar un radio análogo. El otro día estaba buscando un radio análogo de pilas y de antena portátil y es muy complejo encontrarlo. Bueno, como se dan cuenta, hemos comenzado por la historia de la radio. No creí que fuéramos a comenzar hoy con la historia de la radio, pero bueno, qué antesala tan interesante para nuestros estudiantes, que repito, como esto queda archivado, de manera pues que los estudiantes pueden
como un podcast, volver a llegar, Claro. entrar a las redes nuestras y volver a escuchar este programa con Esteban. Que esa es además otra cosa interesante del consumo de los jóvenes de la generación Z y de la generación Alfa en este momento, es que ellos no les interesa oír la radio tanto en vivo, sino es en demanda, cuando quieran ir a buscar el producto y consumir el producto. No están acostumbrados a la radio en vivo de todo el siglo XX y inicios del siglo XXI, que era un hábito, ¿no? El hábito de encender un radio en la mañana, por ejemplo, para informarse. Y son generaciones que ya buscan la información a la hora que pueden o que la consumen a través de las redes sociales, de Instagram, de TikTok, de X. Este es el testimonio de un periodista muy joven que alcanzó a conocer la radio análoga y que está haciéndonos en este momento esa transición. Bueno, yo hablé de Esteban y dije, bueno, yo recuerdo haberlo escuchado en RTBC y en Colmundo. Sí, pero también. ¿qué más antesala hubo a Caracol? Y en Todelar también estuve un ratico, en todos estuve muy poquito, un par de meses apenas, 2, 3 meses en proyectos cortos, 6 meses tal vez estuve en Colmundo Radio en un programa que hicimos hace un tiempo, y además fue muy curioso porque cuando yo llegué a trabajar a Blue Radio, que hace parte de Caracol Televisión, el vicepresidente de radio, Carlos Arturo Gallego, me estaba entrevistando, y miró mi hoja de vida y pues yo muy chiquito, pues pero con experiencia en varios sitios. Y mira mi hoja de vida y me dice, ¿y usted por qué dura tan poquito en todo lado? Y es una reflexión a lo complejo que es para generación Z y millennials permanecer largo tiempo en un lugar, en una empresa, y no solamente en los medios de comunicación, sino en cualquier lugar. No somos generaciones que queramos permanecer largo tiempo, como antes, como los papás o los abuelos que querían durar 30, 40 años en el mismo lugar y pensionarse, y había un altísimo sentido de pertenencia por las empresas. Somos una generación muy diferente. Entonces, el que sería, ni yo me imaginé que iba a ser mi jefe durante tanto tiempo hasta hoy. Uno de mis jefes me dijo, ¿por qué dura tan poquito tiempo? Y yo le dije, no, pues porque no he encontrado un sitio en donde yo me sienta muy cómodo y quiera que sea mi casa. Y así se convirtió en mi casa Blue Radio y Caracol Televisión, y seguramente a Gallego, el vicepresidente de Caracol Televisión, lo convencí con esa frase a la hora de contratarme, y ahí estamos en Blue Radio y en Caracol Televisión, donde hemos hecho varias cosas. En este momento estamos en Voz Populi de Blue Radio hace ya varios años, con la dirección de Jorge Alfredo Vargas. Somos un programazo, la verdad, hay que decirlo, hablar en primera persona es muy antipático, pero la verdad es que somos un programa espectacular, mezclamos humor con opinión, con noticias, con música, acompañamos las tardes de los colombianos, tenemos la mejor audiencia en todo el país, en las principales ciudades, fuera de Colombia nos escuchan un montón también en demanda, algunas personas que se trasnochan, digamos, en otras latitudes por oírnos o madrugan mucho, y otros que sí nos consumen a través de las redes sociales y de YouTube, donde somos pioneros en tener canal digital de YouTube, que es un éxito y que no me van a creer los de generación Z o generación Alfa, pero fue una gran pelea hace unos años, por ejemplo, cuando yo llegué a Voz Populi, pues pelea en el buen sentido, que migráramos a lo digital y a vernos en video. Y había una prevención y una reticencia de casi todo el equipo a no querer salir en video. Porque decían, y esta frase me impactaba mucho a mí, se iba a perder la magia de la radio. Se iba a perder la magia de la voz y de imaginarse los personajes. Entonces seguramente, claro, pues como nosotros hacemos imitaciones y hay un imitador que imita al presidente de la República y una imitadora imita a la vicepresidenta y otra imitadora imita a una cantante o a una actriz famosa o a una presentadora, figuras de la vida nacional y de la vida internacional, entonces no querían que se les viera la cara. Y tuvimos unos agarrones con los humoristas, con los libretistas, con todos los que decían que así no se podía hacer la radio, que íbamos a perder la magia de la radio si nos volvíamos visuales. Fue una pelea que tuvimos que dar porque, claro, yo intentaba, más yo el más chiquito de todos, intentando explicarle a todos estos señores grandes, experimentados, famosos, exitosos, que de una generación que cree que se las sabe todas, que eso es lo más complejo de la generación, por ejemplo, los boomers, creen que se las saben todas y que todo tiempo pasado fue mejor. Yo, por ejemplo, pienso que todo tiempo futuro será mejor y que la generación Alfa, por ejemplo, tiene muchísimo que enseñarme a mí y muchas cosas que tengo yo por aprenderles. Por eso me parece fascinante siempre estar hablando con gente muchísimo más joven que lo pone uno al día.
Y el paso al video fue muy traumático porque no querían hacerlo. Inicialmente nos fuimos para Instagram y eso de verse ellos en la pantalla les parecía que estábamos destruyendo la radio. Y es hoy en día, en el 2025, la gran revolución que además genera dinero, porque nosotros salimos a través de YouTube y las otras emisoras también ya lo hacen y en todo el mundo se hace, y de ahí es donde viene plata que ya no entra por otros lados, pero entonces ya entra por lo digital, por la pauta y por las redes sociales. Bueno, les quiero anunciar, amigos oyentes, que con la intervención de Esteban, pues me acabó la entrevista. Con esa intervención me arruinó la entrevista, porque acaba de decirlo todo, no solamente la historia de la radio, sino todo lo que hace y el futuro de la radio. Nos faltó el futuro que va a ser seguramente con unos hologramas y podríamos estar sentados nosotros acá hablando, pero estando en otro país cada uno, y no solo en video, sino en holograma, de ver que seguramente será el futuro en, qué sé yo, muy poco tiempo. Bueno, entonces tengo que rebobinar. Y entonces, como en su intervención comenzó a hablar de los inicios con Mundo Todelar, RTBC y otros más, ¿y cómo hace un estudiante, un egresado que está comenzando su vida profesional para levantar puestos? ¿Cómo hizo para levantarse esos puestos? A mí me preguntan mucho eso, y eso es un camello, sobre todo relacionado con pues el relacionamiento. Hay una cosa que uno no relacionado con el relacionamiento que además suena muy, muy curioso, y suena una redundancia, pero es importantísimo porque en los colegios y en las universidades no le enseñan a los estudiantes a relacionarse. Y eso es una cosa que hay que trabajarle duro desde la universidad y desde el colegio. Enseñarles a conectar, a hacer networking, sobre todo porque no todo el mundo tiene las mismas habilidades blandas de conectar con otras personas y de acercarse y de pedir una oportunidad. Entonces, ese es el primer tema, que desde el colegio forjaran no solo a los estudiantes de comunicación que quieren trabajar en un medio de comunicación, no, a los estudiantes de todas las disciplinas en habilidades blandas, en inteligencia emocional, que son cosas que ya se implementan en el primer mundo, pero que en Colombia estamos muy colgados todavía en esa formación desde la academia y desde muy pequeños, para poder buscar oportunidades. Yo me iba encontrando las oportunidades por casualidad en el camino y me iba organizando. No creo que cuando yo estaba pequeño dijera, yo quiero la radio y yo quiero trabajar en radio. Nunca se me ocurrió. Fue la vida la que me fue llevando a través de esas oportunidades de hacer cosas, y se fueron siempre abriendo oportunidades en radio muy curiosamente. Entonces como que fuimos dando pasos, y pasos pequeños en diferentes partes, aceptando oportunidades de pronto hacer una corresponsalía. Yo estuve viviendo fuera del país 2 veces, entonces hacía contacto con una emisora, les trabajaba gratis, mandaba cosas, pero eso fue hace ya unos añitos, y la dinámica como cambia todo el tiempo. El consejo para los estudiantes de hoy, primero de todo, sería, en vez de buscar trabajo en un medio de comunicación, sean su propio medio de comunicación. Cuando hoy en día todo el mundo puede tener su medio de comunicación a través de Internet y a través del podcast. Entonces, el otro día le hacía un comentario a alguien que me dijo, no, hoy en día abrir un podcast es como en los 80 cuando la gente decía, voy a abrir un bar. Entonces la gente pensaba que eso era el negociazo, y no, pues no se va a tapar de plata haciendo un podcast, pero es un inicio. Y por ahí arranca. Y es la democratización de los medios de comunicación que a mí me gusta muchísimo, que es el derecho de todo el mundo a abrir su propio medio, abrir su propio canal. Claro, habrá gente que tenga más talento para el rollo que otros, pero eso también puede ser la carta, y ha sido la carta de presentación para mucha gente entrar a los medios de comunicación. Muchos generadores de contenido, que es una palabra o una expresión que me gusta mucho más que los influencers. Influencers nació hace 15 años, 20 años esa palabra, pero en realidad lo que son es generadores de contenido en redes sociales. Y después los llaman a medios de comunicación grandes y logran contratos, o logran contratos con marcas. Y así empiezan a generar un modo de subsistencia. Yo tengo amigos youtubers, además que empezaron con el boom de YouTube, llevan 15, 17 años en YouTube, y se profesionalizaron en eso y se quedaron en eso y son felices, sobre todo por la independencia que les da. Entonces son personas que se independizaron teniendo su propio medio de comunicación, que lo pueden abrir en Spotify, que lo pueden abrir en YouTube, que lo pueden abrir en Instagram, que lo pueden abrir en TikTok. Y la salida laboral hoy
para mí es las redes sociales, antes que nada porque estamos en la revolución de la tecnología. La revolución industrial ya pasó y esta es la revolución de la tecnología y por ahí se pueden ir acercando a los medios de comunicación que los ven precisamente pues, cuando logran ser destacados y ser virales. No está fácil para nada que todo el mundo pueda abrir un medio de comunicación, un podcast en Spotify, en Apple Tunes o pueda abrir un canal en YouTube, significa que le va a ir bien. Es bastante complejo, pero pues por ahí se debería empezar. Bueno, esto es una cátedra, mis queridos estudiantes y amigos en general, una cátedra de cómo un egresado, un graduando, un hombre que comienza a hacer su vida laboral en medios de comunicación, arranca. Nada fácil. Y hay que comenzar con el emprendimiento. Y realmente, como bien lo dice Esteban, eso no se está enseñando en la universidad. Yo insisto mucho, o antes de venir aquí a la universidad, en las charlas decía, es que la universidad no enseña dos cosas, a vender y a cobrar. Entonces uno no sabe ni vender ni cobrar. Y bien lo dice Esteban, hay que relacionarse, hay que buscar, hay que empujar, y eso no se enseña en la universidad. Hay que comenzar a enseñarlo y a cobrar también. A uno a veces, hace mucho tiempo, a los mayores, como bien dice Esteban, le contrataban a uno un reportaje, una crónica, y le decían, bueno, ¿y cuánto vale esa crónica? Dice, no, deme lo que quiera, porque nunca supimos medir el trabajo, claro, calificarlo, valorarlo, no lo enseñaron. No enseñan. Así como en derecho le cobran el 30% porque no sé qué, el 15% porque tal cosa. No, en comunicación no se enseña eso y es gran experiencia la que dice Esteban, amigos estudiantes y profesores también para que lo compartan con sus estudiantes, es que hay que aprender a vender y a cobrar y arrancar en medios de comunicación. No es que arranque uno como editorialista del Espectador o del Tiempo, o como arranque como presentador de un noticiero de televisión. Sí. No, eso hay que arrancar la carrera, así como lo dice Esteban, siendo emprendedor, generando su propio medio de comunicación. ¿Qué escuela la que está dando Esteban? Porque a los que nos tocó, en una época, no, recién egresados de la universidad buscando cómo contratábamos en radio, que nos arrendaran un espacio de media hora, en radio metropolitana, radio no sé qué. Y esa media hora valía una plata. Costaba plata, claro. Eso no es gratis como ahora que Internet da la opción de que sea gratis. ¿Y dónde salía la plata? Sí. Pues de todos. Va a pedirle al papá, a la mamá, apórteme tanta plata que yo necesito pagar un mes de mi programa mientras consigo la publicidad, pasada el mes. Nada de publicidad y por supuesto eran los programas que se llamaba Sal si puedes. Después volvía a salir cuando había plata, ¿no? Y así pasaba con los periódicos. Yo hice un primer periódico recién egresado que se llamaba El Anunciador para el Llano. Saqué todos mis ahorros, pedí prestados, sacamos el primer ejemplar, 5,000 ejemplares regalados, pusimos una publicidad de la lotería del departamento gratis y fue una experiencia y un experimento que no nos generó sino puros gastos. Sí. Claro, es que había que pedir plata prestada para poder arrancar. Emprender un medio de comunicación, es que eso es buenísimo lo que está diciendo Amílcar, porque emprender hoy en día un medio de comunicación es, entre comillas, fácil. ¿Por qué entre comillas? Porque pues si no sale bien el producto y no se tiene el talento, pues no va a ir para ningún lado. Y no va a marcar en todas esas variables de engagement, de compartibilidad y todo lo que, en lo que compiten las redes sociales. Pero da la opción de hacerlo casi a costo cero. En cambio, hace 20, 30, 40, 50 años tocaba hasta para sacar fotocopias, para imprimir un periódico de 2 hojas y eso costaba un billete. Hoy en día las redes sociales democratizaron totalmente los medios de comunicación y se puede hacer desde 0 pesos con un teléfono. Ese experimento nos costó a muchos las cesantías, claro, el sueldo de la mamá, la plática de un mes, empeñar el reloj, tocaba hacer todas esas maromas para conseguir cómo le alquilaban a uno media hora en una emisora de baja sintonía o cómo lograba sacar un periódico chiquito de 10 páginas y sacar 100 ejemplares. Sí, cada semana, si era semanario, cada mes, no, es mucha Sal plata. Si puedes. Sí, Sal claro. si puedes. Cambio, hoy en día, sí, hoy en día eso es... Los estudiantes de periodismo del siglo XX se enloquecerían de alegría de ver lo fácil que es hoy realmente emprender. Digamos que, por ejemplo, el periódico como tal o el blog es lo que menos se mueva, digamos, para público joven. Pero usted puede hacer un mini noticiero de
de redes sociales hoy en día. Eso pues en el siglo XX eso era una cosa pues imposible porque ni siquiera había dónde hacerlo, ¿no? Porque el espectro electromagnético pues es propiedad del Estado, pero hoy en día pues es demasiado fácil y creo que por obvias razones ni la generación alfa ni la generación Z pues lo alcanza a dimensionar lo democrático que es hoy entregar información, pero también lo complejo, porque entonces pues con la democracia de la información llegaron los fake news y llegan los intereses tanto positivos como negativos de la sociedad y de muchos sectores, y entonces hay tanta información que ya no se sabe qué es verdad y qué no. Esteban hablaba ahora de los influencers y de los generadores de contenido y me gusta el tema. Porque influencers o influenciadores, para ser mucho más castizos, Sí. pues siempre ha habido. Los influenciadores de opinión pública han existido a lo largo de 2000 años. De manera pues que eso no es nada nuevo. Los generadores de contenido, que es la manera como está identificándose hoy a esas personas que están haciendo empresa. Sí, sí, claro. Hoy en día, don Esteban, ¿un influenciador es periodista? No necesariamente un influenciador es periodista. Y es que la palabra influenciador, si uno ¿O un generador de contenidos es periodista? pero puede hacerlo, sí, claro. Es que porque un influenciador, hace 30, 40 años, el principal influenciador que yo me acuerdo en mi cabeza, el cura. Entonces el sacerdote, imagínense ese influenciador que te da una audiencia de 200, 300 personas cada semana y podía enviar un mensaje. Por eso la relación iglesia-estado siempre ha sido tan cercana, la relación iglesia-política. Entonces, hoy en día, el generador de contenido puede hacer periodismo, sí, y hay muchos generadores de contenido que hacen periodismo. Estudiantes o egresados o personas que nunca estudiaron el periodismo y pues como en Colombia sí... Pero yo interrumpo, pero la Liendra también es generador de contenido. Claro, pero no es un periodista, digamos, no se dedica al periodismo. Yo quiero que ni es comunicador, claro. ni es comunicador, no, es una persona que se dedica al entretenimiento, son entretenedores. No son personas que no ejercen profesionalmente la comunicación. Y como no hay una profesionalización del generador de contenido, porque no hay ni legislación ni está la carrera. O la formación adecuada, yo no conozco por ahora en Colombia y no sé si en el exterior si las universidades se están tomando en serio el tema puntual de formar a la gente en la generación de contenido. Hay cursos, hay diplomados, hay cosas, pero es que debería ser una profesionalización para todas las áreas además, porque usted encuentra generadores de contenido médicos, pilotos, gente que hace contenido profesional desde lo que hace. La Liendra pues así personajes como Gina Calderón, qué sé yo, pues son entretenedores que además se dedican a hacer, entre comillas, digamos, humor, pero el humor es muy subjetivo. A algunos les parece muy divertido, a otros les puede parecer burdo, pero son estilos y hay muchísimo público. Lo que hay es público. Por eso hay tantos generadores de contenido. Hay millones de generadores de contenido en el mundo hoy en día. Millones. Pero porque lo que hay es audiencia. 7.000 millones de personas que están ahí esperando quién va a llegar hoy a sorprenderlos con un nuevo contenido. Entonces, claro. Pero bueno, ¿cómo hacemos para que el generador de contenidos haga periodismo? Lo que tiene que haber es más bien periodistas que generen contenido, que se profesionalicen en las universidades, que se profesionalicen en el oficio y que con la experiencia y con la responsabilidad pues generen contenido, que ya hay muchos. Ya hay muchos que generan contenido, que se independizan y que hacen generación de contenido, pero que les pasa lo mismo a muchos que conozco que lo que pudo haber pasado con el periódico El Anunciador de Amílcar al principio. Usted se arriesga a la aventura de salirse de un medio grande, digamos, o un medio de comunicación con reconocimiento y se va a hacer contenido, pero entonces consiga la pauta. Y consiga la pauta con regularidad y que las marcas se comprometan con usted y que lo hagan cada semana o cada mes. Conseguir el ingreso es muy complejo. Lo que debería hacer cada profesional, no solamente los periodistas, sino cada profesional, es aprender a generar contenido de forma exitosa. Aprender uso de sistemas de edición de video, de sistemas de edición de audio básicos, que además hoy hay muy sencillos. Cualquier persona con un teléfono inteligente que tenga CapCut puede editar su video en el celular.
y puede editar su video con cortes de video y de audio y le puede meter una musicalización con música que está libre de derechos. Y si quiere unos features o unas funciones más profesionales de la aplicación, todo en el teléfono, paga unos 200,000 pesos al año por los derechos de la aplicación más macro y tiene ya una oficina completa, lo que se necesitaba en el siglo XX para hacer un producto de video, que era unos cassettes gigantes, transportarlos en carros y en motos, que eran unas antenas de microondas gigantes, todo eso se redujo. El mejor ejemplo es hasta los micrófonos. El micrófono profesional, que es por ejemplo este que tenemos acá y que seguimos usando en las emisoras profesionales, pues es grande. Pero usted ve el micrófono de los influencers, es un botoncito, es un botón del tamaño de un pin. Es muy pequeño. Y suena perfecto. Esos son los micrófonos de hoy. La antena ya no se necesita porque está el teléfono, ya el programa de edición, el aparato gigante, una Betacam enorme con un computador con 3 pantallas, eso ya no. Todo se edita en el teléfono, todo. Entonces, lo que habría que hacer es formar a cada profesional para que pueda ser funcional en Internet y en las redes desde su profesión. Sobre todo porque, vuelvo y digo, esta es la revolución de la tecnología. La revolución industrial ya pasó. Pues eso de salir un administrador de empresas, un ingeniero que sale a hacer un emprendimiento y sale entonces acá a la vuelta de la universidad, por acá en el centro, que hay mucho tráfico de gente, a ver dónde monto un local, y de pronto estudié gastronomía y quiero montar un local de comidas y tengo que pedir unos permisos y tengo que hacer una cantidad. No, eso ya, y tengo unos costos fijos. No, eso ya no se necesita. La oficina es el teléfono, para todas las profesiones. Bueno, ha hecho Esteban un gran contexto de cómo ser un generador de contenidos periodista. Pero a todo lo que ha dicho Esteban hay que sumarle lo que es la esencia del periodismo, y es lo que enseñamos en la universidad. Claro. Un generador de contenidos tiene que confrontar la información, tiene que investigar, tiene que tener fuentes de información confiables, tiene que jerarquizar la información, analizar, ser crítico. Eso es lo que es periodismo. Y eso, acompañado de la técnica, hace que el generador de contenidos sea periodista, y la obligación de la universidad es enseñarles a ustedes, amigos estudiantes que nos escuchan, que aquí vamos a comenzar a hacer carrera de influenciadores de contenido, pero periodistas, la técnica y el periodismo. Vamos a ir a unos cortos mensajes institucionales y vamos a regresar ahora para contarles intimidades de Voz Populi. ¿Te imaginas formándote en una institución donde cada día es una aventura? Aquí en la Universidad La Gran Colombia rompemos moldes y creamos historias. Pues aquí estamos. Sé parte de algo más grande. Sé parte de la Universidad La Gran Colombia. Un alma mater que no solo enseña, sino que transforma vidas. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Conviértete en protagonista de tu éxito. Inscríbete en la Universidad La Gran Colombia y haz historia con nosotros. Tu futuro comienza ahora. Más información en www.ugc.edu.co o comunícate en Bogotá al 327-6999. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. El ser libre, decir la verdad y sobre todo informar son los principios que debe tener un periodista de verdad. Aprende a desarrollar tu escritura, argumentación oral y sobre todo exponer tus ideas para las distintas problemáticas que conlleva la sociedad. Estudia Comunicación Social y Periodismo en la Universidad La Gran Colombia. Inscripciones abiertas. Más información en www.ugc.edu.co. Atrévete a vivir una experiencia de vida. Acércate al conocimiento. Radio Amiga. Estamos en Radio Amiga Internacional de la Universidad La Gran Colombia, en la entrevista de Amílcar, con el súper, hiper, mega invitado Esteban Hernández, subdirector de Voz Populi, de Blue Radio. Y entonces, a mí se me ocurre, uno escucha Voz Populi, que como bien nos señalaba Esteban al comienzo, es el programa de más alta sintonía en la tarde, y también en los noticieros de Blue Radio están ocupando en los primeros lugares.
y uno escucha desde las 4 hasta las 7 de la noche, más o menos, Voz Populi, y escucha voces, y Jorge Alfredo dice una cosa, y Esteban dice la otra, y entonces imitan a Petro, imitan a la señora Francia Márquez, y arman una recocha ahí, y entonces uno se imagina es que ellos llegan a las 4 de la tarde, se sientan, se ponen los micrófonos y comienzan a echar una carreta ahí como salga. Y hablan, ¿eso es así? sí. Ojalá fuera así. No, si fuera así no saldría bien. El corazón y el eje, por supuesto el insumo nos lo da la agenda informativa del día. Entonces lo que va pasando en la mañana y en el mediodía es lo que nos va a marcar a nosotros el tiempo del programa y lo que va a pasar de 4 a 7. Y nos toca además con acelerador realmente, porque es desde el mediodía más o menos que estamos definiendo las cosas. Hay unos temas que sí se pueden definir desde el día anterior, digamos, y hay unos personajes que sirven de comodín, pero hay que armar unos libretos. Eso no es que los humoristas se sientan ahí a echar carreta. Es un poco la magia de la radio que dicen mis compañeros que no se debe perder, pero la verdad nosotros al aire siempre contamos que el programa va con libretos y nos reímos cuando un libreto sale mal. Hay libretistas, hay un equipo de libretistas. Este es un equipo grandísimo de gente. Hay 3 libretistas diariamente y tenemos aproximadamente unos 20 libretos diarios de humor con cada personaje diferente. El libreto sobre, si Petro dijo esta mañana, no, es que no me despertaron. Es que yo tenía una cita con la USO y no me despertaron. Entonces ya empezamos a ponernos de acuerdo con los libretistas y todo el mundo vota ideas, incluidos los humoristas, sobre cómo se puede hacer y qué figura se le puede dar o qué forma se le puede dar al libreto. Se van armando los libretos, son un montón. El corazón del programa es la opinión y los libretistas. El resto, los conductores, los presentadores y los humoristas, estamos ahí llevando la cosa para que salga muy bien, pero si no estuvieran los analistas políticos y los libretistas, no tendríamos nada. Entonces, planeado es totalmente, todo es absolutamente planeado, eso no es que nos sentamos ahí a botar carreta y a ver qué sale, no. Todo lo tenemos fríamente calculado, como diría el Chapulín Colorado. Entonces, se arma, digamos, la forma del consejo de redacción como tal no la tenemos presencial, precisamente porque eso también ya cambió en muchos medios de comunicación. El consejo de redacción es permanente, 24 horas en WhatsApp, en 10 grupos mínimo que tenemos del programa. Un grupo con los libretistas, un grupo con los humoristas, un grupo donde estamos solo los directores, los presentadores, los productores, un grupo en donde están los de comercial, en grupos completamente diferentes. Y ahí se va armando el esqueleto del programa. El corazón del programa entonces tiene a unos analistas que dan su opinión y además que, digamos, la política o lo que nosotros tenemos en Blue Radio, en el alma, en el corazón, en el deber ser, es ofrecer todos los puntos de vista y ha sido el éxito de Blue Radio en estos 13 años que lleva al aire. Todos los puntos de vista desde todas las orillas políticas, desde todas las creencias, desde todas las formas de ver el mundo, la concepción, cosmovisión, religión, política, cualquier forma plural que usted tenga de ver la realidad, y eso es lo que nos gusta. Entonces nosotros tenemos un equipo, por ejemplo, de analistas que tenemos a Álvaro Forero, a Pedro Viveros, a Alberto Linero, que además viene del sacerdocio y ofrece un punto de vista muy particular y muy importante, a Felipe Zuleta, que además el estilo de Felipe pues conquista muchísimo porque gusta la forma directa que él tiene de decir las cosas, visceral. Con grosería incluida. Con grosería incluida. Entonces a él no le importa, le da la pena decir, a mí me importa un culo, y él dice, a él no le importa decirlo, y a la gente le gusta esa, y generalmente todo el mundo en Blue Radio es muy real. El micrófono de la radio tiene algo que no tiene el micrófono de la televisión o el de las redes sociales. Es que el micrófono de la radio es una conversación que desnuda a las personas, que muestra completamente a las personas como son. Entonces usted no puede, por ejemplo, hacer un programa de radio o un podcast e intentar tener un personaje. Es muy complejo. El personaje de Zuleta Grosero no es un personaje, ese es Felipe Zuleta. Si uno se sienta con Felipe a conversar, ese es Felipe Zuleta. Ese es Álvaro Forero, ese es Jorge Alfredo Vargas, que es diferente al que ven en el noticiero de las 7 de la noche.
No, usted ve Noticias Caracol a las 7 de la noche y lo ve perfectamente bien puesto con corbata. A las de 4 a 7 lo pueden ver en YouTube y lo pueden escuchar en Blue Radio en una actitud completamente diferente. Haciendo el análisis, obviamente con toda la experiencia que tiene Jorge Alfredo de 35 años en los medios de comunicación, pero más relajado, más conversador, hacemos chistes, mamamos gallo. Muchos comentarios también son orgánicos, precisamente porque es la forma de ser de cada uno. Eso es lo que quiero preguntar. Entonces, no, señores, eso no es una recocha ya de 3 horas. Eso tiene una rigurosidad de un libreto, seguir un orden, una escaleta, un estudio de temas, una estructura. Sí. Eso no sale así como así. Sí, no. Entonces, pero también, digamos, dentro de esa rigurosidad, ¿qué porcentaje hay de que de pronto a mí se me ocurrió meter la cucharada con lo que no está en el libreto? Todo el tiempo. Eso es hay dos expresiones, el repentismo y la morcilla. Entonces, el repentismo es cuando al humorista o también a nosotros, también a los que estemos presentando o a los que estemos analizando algo, se nos ocurre un comentario y lo soltamos de una. Y ese repentismo, pero sobre todo el repentismo de los humoristas, el que marca mucho la diferencia, porque se les ocurre un comentario que uno como se está imaginando al personaje, entonces usted se imagina a Petro o a Amparo Grisales diciendo eso y se muere de la risa cuando está oyendo o cuando está viendo. Ese es el repentismo que tiene de pronto lanzar un tiro en la mesa en un momento inesperado. O en los libretos, cuando también los humoristas, al momento de interpretar su personaje, le meten algo que no había, eso le llamamos morcilla, y esa morcilla es... ¿Quién mete la morcilla? Meten morcilla todos. ¿Quiénes? Todos meten morcilla. Todos. El rey de la morcilla, por ejemplo, es Camilo Cifuentes, en Voz Populi, que es el mejor imitador de Latinoamérica. Camilo Cifuentes seguramente lo han visto además como profesor en Yo Me Llamo. Y Cami, él le encanta meter morcilla. Es extremadamente talentoso. Además, y la morcilla es un pedazo que no estaba previsto. Un pedazo que no estaba previsto. Pero entonces, que es buena. Claro que es buena porque tienen un talento. No hay morcilla regular. No, ellos de una vez se les ocurre algo y meten una morcilla de una. Y eso es buenísimo. Tanto por ejemplo, eso como la morcilla de verdad. Y la morcilla de verdad. Pues a los que les gusta decir muy sabrosa la morcilla de verdad. Nosotros tenemos un personaje que es Tarcisio Maya, Diego Briseño lo interpreta. Él también mete mucha morcilla. Morcilla buena. Pero no, oiga, un momento. Pero dentro de toda esa morcilla, porque hay morcilla buena y mala, no hay censura que de pronto Jorge Alfredo diga, no metan esa vaina porque eso no meten Dios. Lo que pasa es que no hay forma de que haya eso porque todo es en vivo. Nosotros... O que después de que lo dijo lo enmienden o traten de enderezar la cosa. No. Porque no era conveniente. No hay forma. Eso no hay... Tiene más reversa un tren. Tiene más reversa, no, eso no se puede. Eso ya como se fue. Y además tiene la libertad precisamente el humor de decir cualquier cosa que de pronto uno no diría, entre comillas, en su sano juicio. El disfraz del humor y de estos personajes que son una imitación, no son los personajes reales. Nosotros siempre aclaramos, tenemos unos imitadores que son tan buenos que a veces hay que aclararle a la gente que el que está hablando no es el personaje real. A mí me pasó, por ejemplo, que una amiga de una tía le dijo preocupadísima que me había escuchado a mí en radio peleando con Claudia López y que yo traté súper mal a la alcaldesa. En ese momento Claudia era la alcaldesa y que yo la estaba tratando súper mal al aire y que me estaba burlando porque era la imitadora de Claudia López y esta señora pensó que era la alcaldesa de verdad. Muchas veces nos pasa con personajes que a veces cuando salen también toca decir, bueno, pues como no lo decimos claramente, pero vamos a entender que es el personaje de Voz Populi, no el personaje como tal. Pues porque mucha gente cree realmente que el que está hablando es, oye, ¿ese es Petro? Claro, cuando oyen ya digamos que es la figura exagerada y se hacen bromas de situaciones del presidente, pues ya entienden que obviamente no es Petro, aunque a veces el Petro real nos supera, entonces no sabemos. Bueno, pero hay gente que, oye, los personajes no llaman a quejarse, que los imiten, porque en una época a mí me pasaba que los personajes llamaban y decían, mire, no sáqueme ese personaje que me está dejando muy en ridículo. Generalmente algunos se quejan, se han quejado. Lo que yo le he escuchado a mis compañeros que tienen muchísimas más décadas de experiencia que yo, eso hoy en día ya no pasa. Porque creo que además las figuras públicas están más preocupadas por salir, aunque sean las buenas o nada, pero... por si figuran.
porque estén, aunque sean ridiculizados, pero salir. Que hablen bien o mal, pero que hablen. Lo que más les preocupa es que no hablen, que no existan. Entonces no importa que se burlen, que los ridiculicen, que no importa, pero con tal de tener una figuración. Sin embargo, hay algunos que no les gusta la imitación. Y uno, por ejemplo. La primera, yo no sé si en este momento se me ocurra a quien no le guste, pero la primera reacción de casi todo el mundo cuando lo imitan es decir, no, pero yo no sueno tan así. Porque es muy chistoso. Los que nos damos cuenta de las características exageradas que tiene el personaje al imitar a alguien, pues somos los demás, pero el propio no se da cuenta. ¿Jorge Alfredo no se pone bravo cuando lo imitan? No, Jorge Alfredo es el primero que sabe que él sí suena así. Porque uno aprende eso en el programa. Jorge Alfredo sabe que él sí suena así. Jorge Alfredo sabe, él lo imita a Camilo Cifuentes. Pero es muy chistoso, también a veces todos lo imitamos, porque él es tal cual como lo imitan y lo oyen en el programa. Y sobre todo porque además yo he aprendido mucho de la mano de Jorge Alfredo y de todo el equipo, porque todos ellos son mucho más experimentados que yo, mucho más grandes que yo, de entender de todas las libertades y licencias que hay que permitirle a los humoristas. Son como niños chiquitos, además. Yo todo esto que digo acá los digo en la cara. Ellos, por ejemplo, si usted les hace una anotación o un llamado de atención, se ponen bravos, se ofenden y no hablan más en todo el programa. Se quedan callados como regañados. Le tocaron su producto, su creatividad. No, y hay que saberlos llevar. Eso es como una selva. Manejarlos. 20 humoristas que además son unos monstruos, una mesa. Yo he tenido sentados al tiempo. Son hombres muy creativos. Son muy creativos, pero aparte hay que atajarlos. Porque es mejor atajarlos, sí, pero hay que atajarlos también de que no se desborde el doble sentido. El doble sentido, por ejemplo, es muy divertido y hay que manejarlo, pero entonces si usted le da la licencia, el humorista es el que él se mete hasta donde lo dejen, hasta donde lo frenen. Y en el tema político, ¿cómo manejan los humoristas? No, ellos tienen todo su propio filtro, digamos, son conscientes. Pues tienen cada uno... Que no se le va la mano. Cada uno verá... Autocensura. Cada uno... No creo que se autocensuren. Yo creo que ellos son bastante pasados. Yo no he visto ninguno autocensurándose. Por lo menos de los nuestros, no, pero afortunadamente no nos pasa pues que tengamos que recibir presiones de algún lado. No. Por lo menos en lo que yo he estado en el programa ya me han tocado 3 gobiernos y no ha habido como que alguien una queja de a mí no me gusta cómo me están imitando o que llamen al canal Caracol o a Blue Radio a decir no, yo creo que les importa más y les gusta más lo que estamos diciendo, figurar. Ellos quieren salir, entonces les gusta más eso. Bueno, eso es, digamos, casi la formalidad del programa. Pero debe haber momentos estresantes o difíciles. ¿Recuerda algún día que de pronto no salió una cosa, se dañó la otra, tocó improvisar, se despelotó la cosa? ¿Recuerda algún día en particular? La pandemia fue especialmente retadora porque nadie estaba preparado para adaptarse a trabajar más de un año desde fuera. Digamos que la radio se puede hacer desde cualquier parte del mundo desde hace rato. O sea, un aparato como una Comrex existe ya hace, no sé, la primera vez que yo vi una Comrex fue hace 15 años. ¿Y para qué sirve? Pues para que usted se conecte desde cualquier parte mientras tenga internet. Entonces yo puedo estar en Madrid, o puedo estar en Sydney, o puedo estar en París, en Londres, y me conecto a través de internet con ese aparato. Pero se necesitaba el aparato, que además una Comrex es grandísima. Pues grandísima es como, haga de cuenta, un datáfono gigante, un datáfono gigante, digamos, del tamaño de un datáfono para pagar. Que hoy en día también el datáfono ya es pequeñito, ¿no? Y se paga todo, la tecnología todo lo cambia. Entonces, nos tocó un día, pues cuando llegó el primer caso de COVID a Colombia, dijimos, bueno, pues acá vamos a seguir trabajando mientras tanto. Pero llegó el día del simulacro, del fin de semana, del simulacro que se iba a hacer en Bogotá, que se hizo en Bogotá y que de ahí el presidente Duque arrancó y dijo, se queda todo el mundo en la casa desde ya no vuelve nadie a ningún lado, se guarda todo el mundo. Nosotros pues sí teníamos obviamente la licencia de salir por ser periodistas, teníamos derecho a salir y teníamos libre tránsito, no nos cubría digamos el veto de hay que quedarse en la casa. Pero no, que empezamos a organizarnos,
a repartir. Fue un reto técnico para las empresas, en el caso de Blue Radio fue tremendo. O sea, conseguir computadores, micrófonos profesionales para todo el mundo, llévelo a la casa, insonore la sala de su casa, insonore el cuarto, esto acá, métase debajo de una cobija para que no le golpee el eco porque nadie tiene su casa adecuada para hacer un estudio de radio como en el que estamos, para que no rebote el sonido. Abra la ventana para que salga el sonido por ahí y para que no rebote y no se encajone. No, pero es que si abre la ventana pasó la ambulancia. Usted está al aire y tiene perrito y arrancó el perrito o están haciendo un arreglo arriba. Preciso. No, pasaba de todo. Y pasaba mucho que Jorge Alfredo, manejar 20 personas en remoto, cuando uno está acostumbrado con un botón acá en la cabina a mutear su micrófono y dar una orden y lo oye todo el mundo, en ese momento era un enredo. Llamar uno por uno. Yo tenía un audífono, un oído, en el otro un AirPod para usar el celular para poderle ayudar a Jorge Alfredo a coordinar la gente. Empezamos además a desarrollar un lenguaje, Amílcar, que era entendernos por telepatía. A través de la voz y de lo que ya nos conocíamos, saber para dónde iba el otro, con palabras y con comentarios. Porque aparte no éramos visuales todavía. No teníamos Visual Radio en YouTube. Eras todo a punta de audífono. Entonces, con lo que iba diciendo cada uno, además entrar y no pisarnos, maneje 20 personas en una mesa de trabajo de radio para que todo el mundo pueda participar, ser creativo, ser divertido, meter la morcilla, meter el repentismo y no pisarse, para que el oyente pueda escuchar, porque si hablábamos 5 personas al tiempo, pues no se entendía nada. Fue un reto tremendo. Bueno, nos trajo mucho estrés, claro, pero lo logramos y lo sacamos adelante. Pero digamos hoy en día, fuera de la pandemia, que fue una situación excepcional y volverá dentro de unos 200 años, hay que prepararse cuando nos vuelva a tocar o en menos. 200 años. O menos puede pasar. Bueno, digamos que estando uno al aire en Voz Populi, ¿cuántas veces los han sacado porque venga una noticia de verdad a última hora? Muchas veces. Nosotros nos han tocado muchas noticias de última hora y digamos que tenemos una coordinación ahí en unos grupos que manejamos a través de WhatsApp, porque como no está todo el mundo ahí en ese momento, los periodistas están todos en la calle. El periodista no está sentado en la sala de redacción. La sala de redacción de Blue Radio casi siempre está sola porque todos los periodistas están afuera consiguiendo la cosa. Y entonces está el de judicial, está en lo de Uribe, en el juicio, y el otro está en el centro, en la Casa de Nariño, esperando a ver si dicen un pronunciamiento, y el otro está en las regiones. Entonces, el director del servicio informativo, que es Ricardo Ospina, pues en la tarde ya no está en Blue presencial. Él está por fuera, porque llega a Blue a las 5 de la mañana. Entonces, la coordinación es así. Cuando llega una noticia de última hora, primero además, que ahí empieza a darle a todo el mundo lo que yo le digo por ejemplo, a Jorge Alfredo y a mis compañeros del servicio informativo, les da la rechera informativa. Porque entra esa presión de que hay que salir ya y correr y esa es la presión que tenemos en los medios de comunicación y que nos toca, pero en todo caso hacerlo con calma, porque ahora tenemos una gran competencia y se llama X, Twitter, que lanza informaciones en segundos. La radio siempre fue pionera en llevar la información de primeros, antes que la televisión y obviamente antes que el impreso que iba a llegar al día siguiente. Pero hoy en día le corremos a X. ¿Con cuál riesgo? Con el riesgo de que de pronto la información no sea verídica. Entonces ahí nos toca calmar la rechera informativa y verificar las fuentes con toda la tranquilidad, porque ha pasado que funcionarios, por ejemplo en el caso de Marta Lucía Ramírez, cuando era vicepresidenta, se adelantan a noticias y matan gente antes de que se muera. Eso nos pasó, por ejemplo, con el expresidente Belisario Betancur, que la doctora Marta Lucía Ramírez se lanzó un tuit adelantándose a algo que no había pasado, lo mató antes de tiempo, porque pasó al día siguiente. El expresidente Belisario Betancur murió al día siguiente, murió a las horas, pues no había pasado. Entonces lanza un funcionario un tuit, y si usted cree que la vicepresidenta de la República acaba de lanzar un tuit diciendo que se acaba de morir un expresidente, usted una cree que eso es una fuente veraz y le cree.
Y hoy en día no se puede, menos en los funcionarios porque todos son muy culiprontos con el Twitter. Pero bueno, digamos, entra una noticia de última hora y entonces entra todo el servicio informativo y los reporteros y Ospina y todo el mundo y ustedes se hacen a un lado porque tienen que estar ahí, ellos protagonizan el momento. No necesariamente, digamos, dependiendo de lo que va pasando. Por ejemplo, en los casos más recientes, el juicio del expresidente Uribe. Eso todos tensionados desde las 8 de la mañana pendientes. ¿Quién iba a pensar que la señora jueza se iba a echar semejante maratón 12 horas de lectura? Con pausas para ir al baño, para ir a tomar agua, todo eso fue. Nos tuvo todos acuartelados. Entonces era la hora de que sobre las 4 ya iba a lanzar la primera bomba para ver en qué quedaban los tres cargos contra el expresidente. Entonces nos toca estar todos acuartelados. Nosotros tenemos el programa armado. Pero tampoco podíamos entrar y de una romper con la programación y entonces las 3 horas de Voz Populi volver las 3 horas de solo noticias, porque si la señora jueza no nos daba más noticia, pues no nos podíamos quedar ahí 3 horas analizando sobre el tema. Entonces tenemos que entrar a jugar ahí con los tiempos y con el timing, sobre todo para que la audiencia siga con nosotros y siga cautiva. Para informar rápidamente, adecuadamente, pero seguirlos acompañando con el humor. En la medida de lo posible. Hay noticias que lo permiten, hay noticias que no lo permiten. Pero podemos seguir con la mamadera de gallo mientras entregamos una información que sea urgente, sí, claro. Incluso refresca muchísimo muchas veces información que puede ser urgente y con personajes la matizamos un poco en donde sea en la medida de lo posible. Pero cuando bueno, son tragedias como lo de la semana, entonces hace unas esa semanas parte con los atentados. llega y se come 10, 15, 20 minutos y entonces el programa toca mocharlo al final, ¿o cómo hacen? Todos los días mochamos programa. Todos los días. ¿Sobra material? No, todos los días. ¿Sobra? Nunca, sí, todos los días. Y entonces dejan para el final como lo que se puede ya mochar. Hay que ponderar qué es urgente. Hay unos personajes que sí o sí tienen que salir por determinada coyuntura. Si la vicepresidenta dice que se va a ir de gira a África por tercera vez, pues tiene que ir la vicepresidenta, sobre todo porque es un personaje muy popular en el programa, que lo interpreta Lorena Neira y que es muy divertido. Entonces ella tiene que salir en el programa. Se pondera más sobre de pronto... No sé, tenemos un libreto sobre Roy Barreras, que siempre hace poesía, porque como ustedes se acuerdan que Roy lanzó un libro de poesía una vez y él, aparte de médico, se cree poeta y entonces él siempre hace poesías que no riman además. Pero ese personaje, digamos, podríamos pasarlo para más adelante y ponderar otros y ahí vamos jugando con eso, entre Jorge Alfredo, los libretistas, los tiempos también, porque algo que nos marca muchísimo, pero que es de lo que vivimos, pues es la pauta. Uh-huh. Somos un programa que tiene un número de pauta pues importante y cuando pasa, por ejemplo, eso, que entra una noticia de última hora y nos come mucho tiempo, hay que entrar a ponderar que hay que cumplir con la pauta, hay que cumplirle a los anunciantes antes de que se nos venga la hora que de entregar, que son las 7 de la noche, pero aparte de eso, que también tenemos que seguirle metiendo humor al programa porque es la promesa de valor del programa. Tiene que ser una noticia urgente de algo catastrófico o triste o lamentable para que frenemos el humor. Pero en la medida de lo posible seguimos y continuamos con el esquema como va y jugamos y volvemos con el periodista y vamos y volvemos y seguimos con el desarrollo de una noticia urgente, pero la noticia urgente tiene toda la prioridad, apenas llega. Bueno, esas son las intimidades de Blue Radio. Lo que más me encanta de las intimidades de Blue Radio es la morcilla. Bueno, vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresamos con Di Tú. No podemos ignorar el camino que hemos pasado como humanidad. Necesitamos que de nuestras experiencias se creen nuevas formas y pensamientos para cambiar nuestras sociedades. Aquí es donde entras tú. Ven y desarrolla tu capacidad de enseñanza y brota nuevos pensamientos críticos en tus estudiantes. Estudia licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad La Gran Colombia. Inscripciones abiertas. Más información en www.ugc.edu.co. Atrévete a vivir una experiencia de vida. Conéctate con nosotros en todas partes. Síguenos en nuestras redes sociales, @radioamigacol, para estar al tanto de las últimas novedades, participar en concursos exclusivos y disfrutar del contenido detrás de cámaras. La comunidad Radio Amiga te espera.
¿Quieres aprender francés, inglés u otro idioma? Tranquilo, el Centro de Lenguas de la Universidad La Gran Colombia te presta todos los servicios lingüísticos que necesitas. ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya! Estás conectado con Radio Amiga. Estamos en Radio Amiga Internacional, la entrevista de Amílcar, el invitado Esteban Hernández, Blue Radio, Voz Populi, todo eso que han escuchado. Ya estamos por acabar el programa, nos queda poco tiempo, hubiéramos querido un programa de 2 horas siquiera para que Esteban nos siga echando semejante rollo que tiene. Pero bueno, me falta un pedacito. Y es que Esteban, además de ser el subdirector de Voz Populi, pues también hace televisión. Él estuvo presentando y dirigiendo La Calle, que es un programa de televisión. Sí. ¿Cierto? Claro, somos pioneros en eso en Blue Radio. La Calle es ser hermana de Blue Radio y somos los primeros en hacer eso en Colombia, en Caracol Televisión, y fue crear una emisora de radio que se ve por televisión. Bueno, pero ahí entonces, también, sí. estuvo don Esteban, le fue muy bien, pero además hoy está haciendo algo adicional. Esteban está haciendo algo adicional en otro medio que se llama D2. ¿Y qué es D2? ¿Y qué hace Esteban en D2? D2 es el futuro de la televisión hoy. Como todo es visual, y nosotros en Caracol Televisión tenemos, digamos, una sombrilla de medios de comunicación en donde funciona Blue Radio, donde funciona La Calle, donde funciona Noticias Caracol, donde funciona la señal abierta de Caracol Televisión, donde funciona la señal de Caracol Televisión de HD2, donde por ejemplo se pueden ver las carreras de ciclismo completas, donde también tenemos en Caracol Televisión, entonces como está la señal de las emisoras y la señal de los canales, también se encuentra la señal de Caracol Sports, y eso abrió la necesidad de tener la propia plataforma de Caracol Televisión. Así como existen las plataformas de otras grandes empresas, por nombrar algunas como Netflix, como Prime de Amazon, como Max de HBO, D2 es la de Caracol. Y eso entonces es como una casa con varias alcobas, eso se llamaba un inquilinato. Pero este es con más nivel, con más prestigio. Por supuesto, pero es una casa grande, un inquilinato donde cada pieza es un programa. Sí, claro, un canal. Y entonces tenemos lo buenísimo. Me encanta, lo que me gusta mucho de Dito, donde yo soy presentador de un espacio, me gusta evangelizar mucho con Dito todo el tiempo. Usted abre Dito y entonces usted tiene la plataforma en donde abre todos los canales y los servicios que tiene esta empresa. Usted hace clic y puede ver Blue Radio. Usted hace clic y puede ver La Calle. Usted hace clic y puede ver el canal de Noticias Caracol en vivo, que son noticias 24 horas permanentes, todo el tiempo. Pero además tenemos otros productos que son muy grandes. Ay, pero un momentico. Que son los realities. Tiene que decir, don Esteban, que ese D2, que yo lo tengo, por supuesto, ese D2, para ver D2 hay que utilizar una tarjeta que me gusta mucho y la recomiendo mucho. ¿Una tarjeta? ¿Cuál será esa tarjeta? Se llama Gratin Gold. Gratin Gold, sí, claro. Explíquele a los estudiantes cómo es ese D2 con la tarjeta Gratin Gold. Es como nos gusta, es sin gas, sin gastar. Entonces es buenísimo porque D2 es completamente gratuito. Además el compromiso de Caracol Televisión y todos los medios que tenemos en la empresa de llevar la información y el entretenimiento gratis a los colombianos, como se ha venido haciendo durante décadas y décadas. Oye, antes que se me olvide, Esteban, y están haciéndole un golecito al presidente, ¿no? Con D2. A los consejos de ministros. Aquí que no nos escuchen. Pasa algo muy curioso con las intervenciones del presidente, que obviamente pues por ley, por norma, pues tienen que ir en los canales de televisión abierta. Pero a veces la gente quiere otras opciones. Y en el caso de D2, pues la gente muchísimas veces ve que el presidente está hablando y de pronto, o los consejos de ministros, y dice, bueno, me voy a ir para D2 mejor. Se bajan D2 y ahí encuentran, por ejemplo, que la transmisión sigue. Le doy un ejemplo. El noticiero de televisión, Noticias Caracol, es a las 7 de la noche. Pero a veces la locución del presidente es a las 7:10 de la noche.
¿Qué pasa? Se interrumpe el noticiero de televisión. En televisión, sí, en televisión abierta. Pero en Ditu continúa el noticiero emitiéndose tranquilamente. O pasa, por ejemplo, el otro día había en redes sociales, nos causó mucha gracia, el presidente se extendió, pero se extiende muchísimo en las intervenciones, y era la hora del desafío, que es el reality que más le gusta a los colombianos. El desafío es a las 8 de la noche, de lunes a viernes, en televisión abierta en el canal Caracol, pero también se ve en Ditu. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué hubo con el desafío? Está el presidente ahí. Entonces la gente se baja mucho la aplicación, precisamente porque sabe que ahí tiene todos los servicios ininterrumpidos de las señales que nosotros tenemos en nuestros medios de comunicación. Entonces ahí puede seguir el noticiero tranquilamente, normalmente, y se emite la programación y así funcionamos. Y Ditu, pues la verdad ha sido un éxito. Son millones de personas las que han descargado Ditu en este momento en el país y estamos creciendo muchísimo, sobre todo este año se ha crecido bastante. Bueno, se nos está acabando el tiempo, lastimosamente, porque aquí hay carreta para largo con don Esteban. Pero antes de que se nos agote completamente el tiempo, 2 minuticos nos quedan. ¿Para qué? ¿Qué hace Esteban en Ditu? En Ditu estoy presentando un programa que se llama El Desafío Sin Filtro, que es un programa que va antes y después de la emisión al aire del capítulo de estreno del Desafío del siglo XXI, que es la edición de este año del Desafío, que es un reality que lleva 2 décadas en Colombia y que es el favorito de los colombianos. La competencia, la convivencia de los participantes gusta muchísimo y nos estaban pidiendo hace mucho un lugar para hablar de esa conversación que se da en redes sociales. Mientras el programa está al aire emitiéndose, la gente en redes opina sobre los participantes, sobre las pruebas, sobre lo que le gusta y lo que no le gusta, sobre la polémica, sobre lo divertido, sobre las relaciones amorosas, sobre lo que suceda en toda la dinámica del reality. Entonces abrimos esos 2 espacios, un programa antes de media hora, de 7:30 a 8, y otro después del programa, de 9:30 a 10:30 de la noche, para debatir. Por ahí desfilan los eliminados del programa, van las familias, van personajes polémicos que analizan a los desafiantes, así les decimos nosotros a los participantes del desafío, y es una oportunidad para que el desafiólogo, que es el televidente asiduo que analiza el programa, pues también esté con nosotros y se desahogue un poquito sobre lo que piensa, nos escriba al programa y tenemos esa conversación de las redes, mezclando lo que es televisión y mezclando lo que se conversa en Twitter, en X, en Instagram, en TikTok, pero la llevamos a la pantalla y esa es nuestra pantalla de Ditu, que está en cualquier dispositivo, se puede descargar o ya en muchos televisores inteligentes también se puede adquirir. ¿Y entonces usted tiene que ir por allá donde graban eso? No, todo es dentro del canal Caracol. Esa es la sinergia también, que es lo maravilloso que tenemos en la empresa. Las instalaciones del canal Caracol en el barrio de La Floresta, aquí en Bogotá, albergan a el canal Caracol, los estudios de Noticias Caracol, todos los estudios de los programas grandes, realities, Yo Me Llamo, Sábado Felices, lo que usted quiera. Están las instalaciones de Blue Radio, están las instalaciones y los estudios de la emisora La Calle, está el periódico El Espectador y están las instalaciones también ahora de Ditu, tanto las oficinas como los sets de televisión donde se graba y se emite el producto. Todo funciona dentro del mismo lugar. ¿Cómo les parece? Ese es Esteban Hernández, un hombre de radio, un hombre de redes, un hombre de televisión, un hombre que ahora está incursionando mucho en esa nueva plataforma que es Ditu. Bájenla, descárguenla porque está buenísima. Descárguenla gratis, miren ahí todos los comentarios del antes y después del desafío y escuchen Voz Populi, disfrútenla y gócenla. Mire, un súper personaje hoy, le agradezco mucho a Esteban su tiempo por estar compartiendo con nosotros ese conocimiento con los estudiantes. Esto fue una clase. Una verdadera clase de 1 hora para todos nuestros estudiantes, mi querido Esteban. Gracias, Amílcar, gracias a todos amigos y amigas de Radio Amiga y a los estudiantes, háganle a aprovechar la oportunidad de las redes sociales, que es tener su propio medio de comunicación ustedes desde la universidad y que es una maravilla y sobre todo que también es con Gratingold. Es gratis, pero háganle, ahí se forman podcast, video, lo que sea y hay una necesidad de información. Sí, pero además con la formación de la academia, con los valores, con la ética, con el deber ser del periodista y eso es lo que no se puede dejar de lado, porque cualquiera hace y genera contenido y volvemos al inicio de esta conversación, genera contenido cualquiera puede generar y tiene su derecho, pero realmente la formación de la academia es lo que nos lleva a hacer buen periodismo y lo que nos lleva a ofrecer comunicación, ideas,
pero sobre todo entretener y llevar noticias con responsabilidad, y eso no lo hacen muchísimos generadores de contenido, hay que decirlo. Por eso el paso por la academia sigue siendo y será siempre fundamental esa formación. Gracias, Esteban. Amigos y amigas de Radio Amiga Internacional, muchas gracias por acompañarnos. No se les olvide, entre 8 días, 11 de la mañana los miércoles, la entrevista de Amílcar, como siempre, con un súper, hiper, mega personaje. ¡Chao, chao! Esto fue la entrevista de Amílcar. Esperamos que hayas disfrutado de este espacio de conversación, aprendizaje y entretenimiento. No olvides que nos encontramos todos los miércoles a las 11 de la mañana, siempre con nuevos invitados y temas de interés general. Síguenos en nuestras redes sociales como @radioamigacol y en nuestra página web www.radioamigainternacional.com.